Muy buenas tardes a todos. Desde la asignatura de Fundamentos de Psicobiología, procedemos a exponer anatomía del sistema nervioso para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Los integrantes del grupo son Rubén Eduardo Meléndez, Brigitte Alejandra Toro y Laura Sofía Triana. ¿Quién les habla? Diana Juliet Palacios. Abordaremos 5 temas, que es la filogénesis y la ontogénesis del sistema nervioso, la neurona, el sistema nervioso, los neurotransmisores, la transmisión sináptica y concluiremos. Filogénesis y ontogénesis. En la filogénesis y la filogénesis es el estudio de cómo el sistema nervioso se ha desarrollado a lo largo de la escala evolutiva, hasta llegar a la forma que hoy conocemos como humanos. Entonces, este es el que busca o el que trata de evaluar o de estudiar esa evolución desde un microorganismo hasta la forma que conocemos como ser humano. Pero resulta que esa evolución de ese sistema nervioso tiene una evolución individual que se le conoce como ontogénesis. La ontogénesis es el proceso de desarrollo de un organismo individual desde que se fecunda hasta su madurez o hasta su extinción, es decir, hasta que muere. Entonces, si la filogénesis es la evolución de ese sistema nervioso en el tiempo hasta la etapa o hasta la madurez o el ser humano como lo conocemos, la ontogénesis es esa misma evolución, pero del microorganismo, desde la fecundación del microorganismo hasta la extinción del mismo. Entonces, ¿en qué se interrelacionan la filogénesis y la ontogénesis? Que mientras que la ontogénesis depende de un factor genético y medioambiental, o sea, de un contexto, como la cultura, el ambiente, la zona donde se origina, puede modificar ese sistema nervioso y asimismo evoluciona la filogénesis en etapas del crecimiento del microorganismo, ¿sí? Continuamos con la neurona a cargo de la compañera Laura Sofía. Buenas tardes, me tocó a mí la neurona. ¿Qué es la neurona? Es una célula especializada del sistema nervioso que tiene la capacidad de recibir y transmitir información a través de señales eléctricas y químicas. La estructura de la neurona depende de su función, ya que posee prolongaciones que le permite conectarse con otras células y formar redes de comunicación. Seguimos con la estructura, que son las dendritas. Son de extensiones cortas y ramificadas que salen del soma y reciben los estímulos de otras neuronas y de otros medios. El soma o cuerpo es el encargado de recolectar y combinar la información. El axón es una prolongación larga y delgada que sale del soma y conduce el impulso nervioso desde el cuerpo celular hasta el extremo del axón, donde se encuentra el terminal axónico y el botón sináptico. El terminal axónico es la parte del axón y contiene vesículas con neurotransmisores, que son sustancias químicas que se liberan en la sinapsis para transmitir el mensaje a otra célula. La mielina aísla los axones y evita interferencia de los impulsos. El núcleo produce la energía en sí para el funcionamiento de la neurona. Ahora vamos a diferenciar entre mecanismos eléctricos y mecanismos químicos. Los mecanismos eléctricos sirven para transmitir información de un extremo de la célula a otro. Y los mecanismos químicos son utilizados para transmitir información entre diferentes células, que pueden ser células musculares o una glándula o una misma neurona. Gracias. Continuamos con la compañera Brigitte con el sistema nervioso. Les voy a hablar sobre el sistema nervioso central, conocido por sus siglas SNC, que es la parte del sistema nervioso que se encuentra dentro del cráneo y la columna vertebral. Está conformada por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso central tiene una variedad de funciones que incluyen controlar las funciones del cuerpo, procesar información y almacenar información. El sistema nervioso periférico, constituido por sus siglas SNP, es una división del sistema nervioso compuesto por un tejido neuronal ubicado fuera de la cavidad craneal y un conducto vertebral. El sistema nervioso periférico queda constituido por ganglios y nervios que comunican el encéfalo y la médula espinal con el resto del organismo. La estructura y función del sistema nervioso periférico: tenemos primero los ganglios, que son agrupaciones de cuerpos neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central.
Tenemos los nervios, que son fibras nerviosas que transmiten señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Tenemos el encéfalo, que es una parte más grande y compleja del sistema nervioso central. Se encuentra dentro del cráneo y está formado por varias partes como el cerebro y el tronco encefálico. Y tenemos la médula espinal, que es un cordón largo y delgado que se extiende desde el cerebro hasta la parte inferior de la columna vertebral. Esta está formada de nervios y transmiten señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Tenemos la estructura y función del sistema nervioso central. Entre ellos está el cerebro, que es la parte más grande del encéfalo y está responsable de todas las funciones cognitivas como el pensamiento, el aprendizaje y la memoria. El cerebro es el responsable del equilibrio y la coordinación y el movimiento. El tronco encefálico es el responsable de las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la digestión. Vamos a hablar sobre las fibras nerviosas, las cuales se conforman por nervios y estas están constituidas de mielinadas. Las fibras nerviosas son prolongaciones de las neuronas que se encargan de transmitir impulsos nerviosos. Están conformadas por un axón, que es la parte más larga y delgada de la neurona, y por una vaina de mielina, que es una capa protectora que ayuda a acelerar la transmisión de los impulsos nerviosos. Las fibras se dividen en sensoriales y motores. Las fibras nerviosas son esenciales para la función del sistema nervioso, ya que sin ellas no podríamos sentir, movernos, pensar y aprender. Tenemos la estructura y función de los ganglios. Los ganglios son unos nervios de grupos, cuerpos neuronales que se encuentran en el sistema nervioso central. Se encuentran a lo largo de los nervios del sistema nervioso periférico. Sirven como puntos de revuelo para dar las señales nerviosas. Hay dos tipos de ganglios. Tenemos el primero, el sensitivo, que se encuentra a lo largo de los nervios espinales y que transmite la información sensorial desde los órganos de los sentidos al sistema nervioso central. Y tenemos los ganglios autónomos, que se encuentran a lo largo de los nervios autónomos y controlan las funciones corporales y automáticas como la respiración, la digestión y la frecuencia cardíaca. Los neurotransmisores están a cargo del compañero Rubén. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Meléndez. Sí, básicamente yo explico los neurotransmisores y los neurotransmisores son los mensajeros que básicamente son los que están entre una neurona y otra compartiendo la información. La estructura de los neurotransmisores se refiere al amino, que son sustancias que básicamente pueden actuar como excitadores o como inhibidores. Está el grupo carboncilo, está la heterocíclica y está la cadena lateral variada, que, bueno, lo que aportan es las características de un neurotransmisor. Entonces, nos vamos a las funciones de los neurotransmisores. Ok, las funciones de los neurotransmisores están totalmente relacionadas con la sinapsis química. Esto lo que hace es liberar sustancias denominadas como neurotransmisores que desempeñan funciones cruciales para lo que es la transmisión de señales entre las neuronas. Estos neurotransmisores son biomoléculas bueno, como ya lo dije, transmiten información y lo que hacen es tratar de excitar una reacción o inhibirla por completo. Entonces, lo que se puede decir es que los neurotransmisores tienen la característica de ser moléculas que son efectivas en las concentraciones bajas y duran a través del tiempo. La siguiente. Ok, los tipos de neurotransmisores. La clasificación de los neurotransmisores abarca diversos tipos, como lo son la acetilcolina, la noradrenalina, las endorfinas, el glutamato, GABA, encefalinas, dopamina y serotonina. Cada uno de ellos lo que hace es
es liberar una reacción específica en nuestras emociones, en nuestras respuestas fisiológicas y nuestro proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Continúo con la transmisión sináptica y retomo lo que en su momento el compañero Rubén y la compañera Sofía mencionaban acerca del proceso de transmisión sináptica. Entonces, este proceso es mediante el cual las neuronas o células nerviosas se comunican entre sí o entre otras células, y lo hacen a partir de dos tipos de señales: la señal eléctrica y la química. La señal eléctrica es el tipo de neurona que está físicamente conectada por uniones llamadas comunicantes, mientras que la sinapsis química es el tipo de comunicación en donde no está conectada, y a esa separación o a esa desconexión se le llama hendidura sináptica. Entonces, como lo pueden detallar en la imagen, hay esa conexión entre una neurona y otra, se le conoce como sinapsis. ¿Y para qué, o cuál es el objetivo de la función de la sinapsis? Es comunicar ese sistema nervioso, es emitir esa transmisión de información, de señales y de coordinación para todas las actividades del cuerpo. Entonces, reitero, lo del compañero Rubén son pequeños transmisores que lo que hacen es conectar las neuronas entre sí y enviar la información, ¿sí? Concluimos entonces con la compañera Brigitte para darle cierre a la exposición sobre el sistema nervioso. Para concluir, el sistema nervioso es una clave para regular todas las funciones corporales que componen nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso no solo regula las funciones corporales, sino también constituyen al epicentro de la psicobiología, influyendo en diversos aspectos del comportamiento. Esta es la bibliografía en la que basamos el documento. Le agradecemos mucho y hasta luego.